Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos. Yo soy Sergio David Telles y el día de hoy hablaremos acerca de las características esenciales que se deben considerar para seleccionar una computadora acuerdo a nuestras necesidades. Les recomiendo que tomen nota de los aspectos que estaremos revisando, ya que con ellos tendrán una guía que les permitirá adquirir un equipo de cómputo que satisfaga sus requerimientos de acuerdo al uso primordial que le den y que le piensen dar. Sin más que decir, comencemos. Para iniciar, definiremos de forma simple una clasificación de computadoras de acuerdo a alguna de sus características. Esta clasificación nos permitirá de un vistazo tener una perspectiva de lo que podemos encontrarnos en el mercado e iniciar con nuestra búsqueda y selección. Es importante mencionar que debemos tener toda la confianza del mundo al entrar a una tienda de cómputo y preguntar por cada uno de los aspectos que nos interesan, ya que, como dice el dicho, el cliente siempre tiene la razón y lo menos deseable es estar en un lugar en el que no nos sentimos cómodos o aún peor, vernos obligados a comprar por la presión del momento. Dicho esto, una clasificación simple a la que recurriremos es la de tres gamas: baja, media y alta. Adicionalmente, podemos hablar de una cuarta, la de entusiastas de la computación, que mencionaremos también. Con respecto a la gama baja, podemos mencionar que esta es adecuada para actividades cotidianas como navegar por internet, la ofimática, ver películas, escuchar música, actividades que no son muy demandantes y teniendo siempre en mente no tener más de 5 o 6 aplicaciones o programas ejecutándose al mismo tiempo, en cuyo caso se correrá el riesgo de enfrentarse a la ralentización del equipo o que se pasme, dejando de reaccionar de forma inmediata al uso del ratón o del teclado, lo que se llama comúnmente pues trabar, se trabó el equipo, se trabó la máquina. Hablando de la gama media, con ellas podemos cubrir sin ningún problema los requisitos de la gama baja, además de ser ya adecuada para la edición eventual de audio y video, así como la reproducción de videojuegos de no muy alta exigencia. Este tipo de equipo ya es adecuado para, por ejemplo, un estudiante universitario que puede ejecutar programas de simulación o que requiere tener abiertas múltiples aplicaciones al mismo tiempo para transferir información de unas a otras, manejar en ellas imágenes de tamaño grande o en general de recursos multimedia como los ya mencionados audio y video. En la gama alta ya podemos hablar de equipos que sin ninguna dificultad pueden funcionar con programas de diseño gráfico, edición continua de audio y video, además de ser las adecuadas para uso gamer. Así se les conoce también a estas gamers, los equipos. Pues curiosamente, este último uso, por las altas exigencias del video que se requiere, es de los recursos más demandantes, es lo que más consume el video. En esta clasificación ya hablamos de palabras mayores, pues es adecuada para casi cualquier uso que podamos imaginar. En la gama de los entusiastas que mencionamos, la cuarta clasificación, es una clasificación de la computación que tenemos a equipos con características innovadoras, con hardware que va más allá del uso profesional y en el que se busca ante todo tener lo último en tecnología de cómputo. Estos equipos son destinados o solicitados por personas que desean llevar al límite a su computadora, someterla a pruebas exhaustivas bajo una alta demanda de procesamiento de datos, únicamente con la finalidad de tener el mejor equipo posible y saber lo que lo tienen, ¿no? Por eso es que la van a someter y pues bueno, a ver si así ya lo pueden lograr. Por supuesto, no se trata de un simple capricho. Quienes se dedican a estas actividades a menudo son expertos en el área y pueden llegar a ser líderes de opinión guiando a otros e incluso haciendo sugerencias a las empresas relacionadas con la computación. Y bien, pues vamos a hablar del microprocesador, también conocido como procesador. Algunos le llaman el CPU o la CPU, que son siglas de la Unidad Central de Procesamiento. Y bueno, ¿qué es lo que es realmente el microprocesador? Bueno, pues es una pieza de hardware que permite a la computadora interactuar con las aplicaciones y programas instalados. Algunos expertos lo llegan a comparar con el cerebro humano, ¿no? En este punto, porque
El cerebro humano es el encargado de controlar pues todas las demás partes del cuerpo y en este caso el microprocesador hace lo mismo, pero con todo el demás hardware con el cual interactúa y aparte con el software, ¿no? El software digamos que serían un poquito los pensamientos ahí. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí en el caso de este microprocesador? Pues bueno, aquí en esta lámina nos marca como microprocesadores para gama muy básica. Fíjense cómo ya lo definimos así, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es el origen de todo esto? Bueno, pues más o menos en 1998, Intel y AMD introdujeron nuevos procesadores destinados a los equipos. Esto para, digamos, crear una gama un poco más baja y con esto, digamos, crear computadoras o equipos de cómputo que estuvieran más al alcance de todos. Obviamente eran más económicos y pues por eso cualquier persona los podía adquirir. Pero, ¿cuál es la desventaja de que sean muy básicos? Bueno, pues van a poder hacer o ejecutar procesos muy básicos. No les podemos exigir mucho, por ejemplo, en cuanto a juegos o a videojuegos, porque como ya lo sabemos, los videojuegos requieren de una alta capacidad de procesamiento gráfico. Entonces es algo difícil de hacer para estos microprocesadores de gamas bajas, ¿no? Entonces aparecieron aquí los procesadores Celeron por parte de Intel y los Duron por parte de la marca AMD. Parecían ser una nueva revolución y pues bueno, empezaron a funcionar muy bien. Y bueno, pues eran unos procesadores que estaban destinados, bueno, con todo el equipo que conformaban, estaban destinados a cubrir esos huecos de demanda más sensibles, ¿no? En cuanto a precio, lo que les estoy comentando hace un momento. Pero bueno, ya un poco tiempo después, digamos unos 5 años, ya se empezaron a decaer estos procesadores porque, pues bueno, de momento un equipo nuevo pues funciona bien, digamos que va a trabajar bien, y cuando ya se llenó un poco el disco duro, ya pues las exigencias de la computación, como las comentaba en el inicio, pues siempre son ir avanzando, ¿no? Siempre van a ser más y más y más y exigir más y sobre todo en cuanto a gráficos. Entonces estos equipos en muy poco tiempo se veían ya muy lentos para hacer para ejecutar sus procesos, ¿no? Fíjense nada más qué característica tan importante. Entonces tengan mucho cuidado al comprar estos porque estos son, como dice aquí, para procesos muy básicos. ¿De acuerdo? Hay que tomarlo en cuenta mucho esto. Si queremos jugar, si lo queremos únicamente para tareas de escuela y no voy a ver casi videos, no voy a ver películas aquí, pues a lo mejor sí está bien, ¿no? Pero digo, las películas sí las podría ejecutar cualquier microprocesador de gama básica o muy básico, pero hay veces que el usuario es un cineasta empedernido, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando pasa esto, fíjense cómo ya aumentan los requerimientos de la persona, las expectativas son otras. ¿Por qué? Porque pues nos va a dar una imagen pobre con una definición baja y pues, o como dice aquí, muy básica. Y eso no le va a gustar al usuario. Entonces, esa es la característica de estos microprocesadores. En el caso, bueno, de AMD, ahorita tenemos a Athlon. Y en el caso de Intel tenemos a los Celeron y a los Pentium. Vamos a ver más adelantito los que siguen. Dejando atrás a los microprocesadores denominados de gama muy baja o básicos, vamos a pasar a la siguiente clasificación, a los de gama propiamente baja. Es decir, vamos a subir un poquito. Este tipo de microprocesadores son aquellos que nos permiten realizar actividades simples como filmática, reproducción de audio, de video y ejecución simultánea de varias aplicaciones sin problemas de ralentización. Recuerden que en los de gama muy baja no se puede utilizar algunas aplicaciones al mismo tiempo porque la computadora se va a pasmar. Y bueno, en estos ya se puede siempre y cuando las aplicaciones no sean muy exigentes en el manejo de los recursos. Dentro de esta categoría podemos encontrar por parte de Intel a los i3 y por parte de AMD a los Ryzen 3. Aquí vamos a tomar una nota muy importante ya que en la actualidad
la marca AMD ha incluido una tarjeta de video integrada dentro del mismo microprocesador en algunos de los dispositivos de esta gama, lo cual le ha permitido mejorar su rendimiento, mientras que los i3 por parte de Intel necesitan una tarjeta aceleradora de gráficos, pero aparte. Entonces, en tiendas, generalmente el procesador i3 de Intel es más barato o un poco más económico que el AMD. Sin embargo, al sumarle al costo del microprocesador esta tarjeta aceleradora de gráficos, pues el costo sí sobrepasa el costo del procesador de AMD. Bueno, entonces, pasando a los microprocesadores de gama media, aquí podemos encontrar a los i5 y Ryzen 5 de Intel y AMD respectivamente. Estos microprocesadores son una mejora notable con respecto a la gama anterior, al grado que ya permiten ejecución sin problema de algunos juegos de video de moda con ambiente gráfico de alta calidad. Hablando de otras aplicaciones, son adecuados para edición de audio y video de forma fluida, siempre y cuando no se realice de forma simultánea con otras actividades similares. Un microprocesador de estas características es ideal para estudiantes universitarios, cuyas actividades van más allá de navegación en la web y de la edición de documentos de texto, ya que permiten sin ninguna dificultad el uso de simuladores y programas especializados con alto consumo de recursos. También se puede utilizar en actividades profesionales de diseño gráfico siempre y cuando el uso no sea exhaustivo. Fíjense cómo en esta parte estamos ya mencionando a las actividades profesionales de diseño gráfico, pero bueno, si ya necesitamos una alta demanda de gráficos, que la calidad del gráfico de la imagen sea muy alta, pues bueno, aquí todavía tendremos que pasar a la siguiente categoría, pero estamos hablando de que con esta categoría media ya podemos hacer muchas cosas muy interesantes en cuanto a los gráficos. Bueno, entonces el siguiente nivel, la gama alta, sin duda alguna permite la realización de actividades de diseño profesionales de manera continua. En este caso, tratamos con dispositivos cuyo procesamiento de datos es suficiente para editar audio y video de forma simultánea en varios proyectos. Este tipo de microprocesadores son también los preferidos por los gamers que desean tener una experiencia superior en la ejecución de sus juegos cuyo nivel de exigencia gráfica es excesivamente alto. Es decir, ya hay personas que por gusto propio o bueno, por alguna actividad que desean que se realice de manera excelente, pues necesitan un gráfico muy bueno, una calidad de imagen muy buena. Y bueno, ya con esta categoría de procesadores lo vamos a poder lograr sin duda alguna. Aquí se puede mencionar a los microprocesadores i7 y Ryzen 7. Con ellos podemos tener plena seguridad de poder ejecutar prácticamente cualquier programa sin que se nos presente ningún tipo de problema. Más allá de la gama alta nos encontramos con la rama para entusiastas de la computación. Estos microprocesadores reúnen requisitos que van más allá de prácticamente cualquier demanda que se pueda presentar en el hogar o la empresa. Como su nombre lo indica, están destinados a fanáticos de la tecnología que desean llevar su experiencia de procesamiento de datos a un nivel extremo, experimentando con hardware muy especializado con la finalidad de conocer los alcances que las empresas de diseño electrónico digital han alcanzado. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a las series i9 y Ryzen 9 de Intel y AMD. Con respecto a los microprocesadores para servidores, podemos mencionar a los modelos EPIC de AMD y Xeon de Intel. Este tipo de procesadores no son adecuados para uso de computadoras domésticas, pues han sido diseñados específicamente para responder a las demandas de múltiples usuarios que deseen consultar páginas web o compartir información de forma multitudinaria. Aquí es muy importante porque, bueno, ya estaríamos incluso entrando dentro de otra categoría que ya sería como la categoría de las mini computadoras. Entonces, bueno, esta categoría ya en informática, recuerden que es una categoría la cual refiere a equipos que son ya para trabajo, digamos, un poco más industrial.
Por eso estamos hablando ya de servidores. Y bueno, para finalizar con los microprocesadores, veremos que los recomendados para uso personal pueden ser los de gama baja y media, pues con ellos podremos realizar sin ningún problema la mayoría de las actividades del hogar, la escuela o la empresa. Por supuesto, sí podemos tener acceso a la gama alta, eso sería lo ideal, pero debemos considerar los costos involucrados que pueden duplicarse o incluso triplicarse con respecto a la gama baja. Para seleccionar una computadora no solo es necesario tomar en cuenta el microprocesador, ya que existe una parte complementaria que también se considera primordial. Estamos hablando de la memoria de acceso aleatorio o RAM por sus siglas en inglés, Random Access Memory. Esta memoria es esencial para el funcionamiento de la computadora, ya que mientras mejor sea el microprocesador, más cantidad de memoria es necesaria para un funcionamiento eficiente. Esto se debe a que un mejor microprocesador implica mayor cantidad de datos procesados por segundo, pero a su vez requiere de un lugar en donde almacenar esa información y ese lugar es por supuesto la memoria RAM. Así veremos directamente relacionada la cantidad de memoria de acceso aleatorio con la gama del microprocesador. Hay que tomar nota de esto ya que es muy importante. Entonces, la memoria RAM va acorde al microprocesador. Si tenemos un procesador de gama baja, pues no va a requerir tanta memoria RAM. Pero si tenemos un procesador de gama alta, por supuesto, va a requerir mucha memoria RAM. Cuando hablamos de la RAM, es básico distinguir entre el tipo SDR o DDR, ya que mientras en la primera velocidad de transferencia de datos es sencilla, en la segunda dicha velocidad es doble, lo cual hace a esta última más rápida. En la actualidad, el tipo más usado es la DDR, en sus diferentes versiones, las cuales van desde DDR original o DDR1 y hasta la DDR5, pasando por DDR2, DDR3, DDR4, dependiendo de la compatibilidad del microprocesador utilizado. Como se ha mencionado anteriormente, dependiendo de la gama de computadoras que queramos, debemos considerar la cantidad de RAM que usaremos. Sin entrar en grandes detalles, se considera adecuado para la gama baja tener al menos 4 GB de RAM, mientras que para las gamas media y alta, lo mínimo recomendable son 8 y 16 GB en forma respectiva. Se destaca que esto es lo mínimo recomendable, pudiéndose instalar más dependiendo de las necesidades y la cantidad máxima permitida por el procesador. Recordemos lo que comentábamos en la imagen anterior acerca de las capacidades de la memoria RAM, entonces esto es muy importante y hay que tomarlo mucho en cuenta. Siempre debemos tener en cuenta que todas las aplicaciones que se ejecuten en la computadora primero deben ser cargadas en memoria y a partir de ahí podrán realizar las tareas correspondientes. Es por eso que la RAM es tan importante para un correcto funcionamiento de la computadora, siendo su memoria principal con contraste con el almacenamiento secundario o masivo, que generalmente identificamos como el disco duro. Y bueno, ahora es el turno de hablar de las tarjetas gráficas. Y bueno, aquí en la lámina, pues como ustedes pueden ver, dice que en las tarjetas o computadoras de gama baja, generalmente no necesita ya que esta tarjeta ya la incluye dentro de la tarjeta madre. En las tarjetas para gama media, dice que, bueno, se nos sugieren dos modelos bastante interesantes. La primera es de la marca Nvidia, GeForce GTX 1660, una excelente tarjeta. Y en el caso de AMD, nos sugieren a la Radeon RX 5500 XT de 8 GB. Fíjense cómo aquí también tenemos una capacidad, y esto es muy importante ya que una cuestión de lo que ya hemos visto referente a las tarjetas de memoria RAM, una memoria volátil que se ocupa para el procesamiento de datos, pues digamos que nuestra computadora tiene 8 gigas en RAM, pero si a esto todavía le sumamos una de estas tarjetas Radeon de 8 gigas, entonces le estaríamos, digamos, minimizando un poco la carga de trabajo a la tarjeta de memoria RAM del equipo en cuanto a gráficos se refiere. ¿Por qué?
porque no se ocuparía la capacidad de la tarjeta de memoria RAM, sino que se ocuparía a la capacidad de la tarjeta Radeon RX 5500 XT8. Esto para el procesamiento de gráficos, de imágenes o de video, como gusten comentarlo. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta tarjeta gráfica? La tarjeta gráfica tiene la función principal de transformar los datos que envía el procesador. El resultado es una información visible y comprensible que puede apreciar el usuario. Es decir, cuando nosotros hablamos de dispositivos de entrada y de salida, estos datos ya procesados en forma de gráficos, pues los podemos ver a través de un monitor, tal vez de un proyector o de algún otro dispositivo que nos presente imágenes para que nosotros los podamos percibir con la vista. Entonces, fíjense cómo por medio de estas tarjetas, pues nos va a procesar los gráficos y dependiendo del modelo de la tarjeta, pues va a ser un gráfico de alta definición, media o baja tal vez. Bueno, la tarjeta gráfica o gráfica del video de un componente viene integrado en la placa base del PC, como les decía, o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Entonces, concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video. Así de simple, pero fíjense nada más qué interesante es el tener una de estas tarjetas ya por aparte que no esté dentro de la tarjeta madre. Y bueno, por eso principalmente se está manejando en las gamas media, alta y por supuesto ya en las gamas superiores que el alta también. ¿De acuerdo? Bueno, tomen nota de esto porque también es muy importante. Y bueno, aquí solo se especifican estos modelos para gama media, para gama alta, pues tenemos la Nvidia Quadro y la Radeon Instinct por parte de AMD. Ambas muy buenas, excelentes ya para una gama alta. Y bueno, si hay muchos más modelos de estas tarjetas aceleradoras de gráficos. Sí les recomendaría mucho que si ustedes están pensando en tener una de estas tarjetas, en adquirir una de ellas, busquen muy bien sus características, lean la ficha técnica de las tarjetas, porque en ellas se especifican muchos datos interesantes, incluso de compatibilidad. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí llegamos a la tarjeta madre, también conocida como motherboard. ¿Qué es lo que podemos decir de nuestra tarjeta madre? La verdad es que no hace falta convivir todo el día o mucho tiempo con profesionales de la tecnología para haber escuchado el término motherboard, placa madre o placa base. Todos estos son algunos términos que se refieren a lo mismo, a nuestra tarjeta madre. Y bueno, este es un componente principal en las PCs modernas y el cual juega un papel muy importante en el funcionamiento de la computadora. ¿Cómo funciona la tarjeta madre? Se trata de la placa de circuito impreso principal de una computadora, lo que significa que es la pieza principal de los circuitos a la que se conectan las demás piezas que crean el conjunto. La tarjeta madre es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora como el CPU, la GPU, disco duro podrían interactuar. Entonces, la funcionalidad total de la tarjeta madre es necesaria para que una computadora funcione bien. ¿Cuáles son las partes principales que tiene la tarjeta madre y que son las que podemos apreciar en esta imagen? Bueno, pues principalmente podemos ver en una parte superior y más o menos al centro, vemos ese cuadrito conocido como socket o zócalo, que es también la montura donde va nuestro procesador. El procesador va en esa parte y bueno, a la derecha tenemos los slots o ranuras para las memorias RAM. Si vemos abajo de esos slots, tenemos un motoventilador que ya pertenece a los sistemas de enfriamiento del equipo, bueno, uno de ellos, motoventilador o ventilador también es conocido. Y bueno, pues ya algunos otros de los componentes están más pequeños, pero sí se alcanzan a apreciar, como los capacitores, tal vez algunas bobinitas, etcétera. ¿Qué es lo que destaca en cada una de las gamas dependiendo el equipo que uno escoja?
Bueno, pues si se trata de gamas bajas, los componentes van a ser básicos. Recuerden que los gráficos pues ya vienen integrados, algunos en el microprocesador y algunos otros en la tarjeta madre. Hablando de los puertos en las gamas bajas, pues bueno, tiene pocos puertos USB, pocos puertos a lo mejor para micro SD, para tarjetas SD, etcétera. Cuando hablamos de una gama media, bueno, pues todos estos puertos van a ser un poco mejores. Los sistemas de enfriamiento ya nos podemos encontrar con unos sistemas de enfriamiento diferentes. Hay algunos equipos que ya son enfriados por agua, hay algunos otros que son enfriados incluso con algunas tecnologías de refrigeración y bueno, pues funcionan bastante bien también. En cuanto a los puertos, pues bueno, digamos los USBs, lo que tenemos aquí es que en una gama media vamos a encontrar más puertos 2.0 o 3.0, a diferencia de una gama baja. Y por supuesto, en las gamas altas vamos a encontrar lo mismo, pero con mayor tecnología y mejor calidad en los componentes. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues algunos de los cables que conducen los datos o simplemente la energía eléctrica van a ser de mejores materiales. Estos podrían ser como oro, platino, que son ya metales caros, pero son muy buenos conductores. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta dependiendo la necesidad que uno tenga. ¿De acuerdo? Como hemos visto, la memoria principal de la computadora es la RAM, porque desde ella se ejecutan los programas por el microprocesador. Pero también es indispensable un lugar fijo en el que estén almacenados estos programas dentro de la computadora cuando no se usan, para, posteriormente, ser cargados en la memoria de acceso aleatorio. Este dispositivo interno es el disco duro. Hoy en día, los discos duros pueden ser de dos tipos, mecánicos y de estado sólido. Los discos mecánicos tienen partes móviles. Su parte principal es justamente un disco metálico que es leído magnéticamente. En contraparte, los discos de estado sólido son completamente dispositivos electrónicos y sin ninguna parte movible. De ahí su nombre de estado sólido. Ambas opciones son excelentes alternativas de almacenamiento masivo, teniendo una ventaja. En cuanto a la velocidad de transferencia de datos, el dispositivo de estado sólido, lo que puede beneficiar en el arranque de la computadora al hacerlo más veloz, pero también se debe considerar un costo superior. Ante la diferencia económica entre un disco mecánico y uno de estado sólido cuando se habla de más de 1 TB de capacidad, lo recomendable en la actualidad sigue siendo el disco mecánico, aunque en computadoras portátiles y debido a su menor tamaño físico y menor gasto energético, los discos duros de estado sólido han ganado terreno. En un futuro no muy lejano, sin duda dejarán de existir los discos duros mecánicos, siendo sustituidos por los de estado sólido. Pero para eso habrá que esperar a que el costo de estos últimos disminuya y su capacidad de almacenamiento aumente. En la actualidad, un disco duro mecánico se recomienda sea de al menos 1 TB y que uno de estado sólido tenga una capacidad de 256 GB. Con esto, se observa una relación costo-beneficio adecuada. Y lo que podemos rescatar en este espacio de los discos duros es que los discos duros de estado sólido frente a los discos duros mecánicos tienen algunas ventajas que se mencionarán. En primera, la velocidad de transferencia de datos es mejor y es mayor en la del estado sólido. La segunda, los discos de estado sólido no generan ruido. Y la tercera, algo también muy benéfico para el usuario, es el consumo de energía eléctrica, siendo mucho menor en un disco de estado sólido. ¿Dónde encontramos principalmente los discos de estado sólido? Bueno, los vamos a encontrar en las gamas media y alta, mientras que en la baja, pues dominan aún los discos mecánicos. Se han revisado algunas de las características que se pueden contemplar como esenciales para la selección de una computadora, con ellas considerando la clasificación inicial
En gamas baja, media y alta, tenemos los elementos adecuados para tomar una decisión y elegir el equipo de cómputo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Aunado a esto, se recomienda visitar páginas web de venta de equipo para tener un parámetro en cuanto a costos y así, en un momento determinado, poder reconocer una verdadera oferta que nos beneficie. Por otra parte, existen páginas en las cuales las empresas nos permiten armar nuestra propia computadora con las características específicas que nos interesen, proporcionando al final el precio total del equipo, dato que sin duda también es sumamente útil para fines comparativos. La recomendación es que nos adentremos en el mundo del cómputo para conocer cada vez más de él, pues la computadora se ha convertido en una herramienta indispensable y como toda herramienta, debemos conocer de sus pormenores para comparar y elegir la que es mejor para nosotros. Pues aquí les hemos comentado acerca de algunas características, las marcas más reconocidas, las más comunes, incluso algunas ventajas y desventajas que presentan algunos de estos componentes. Esperamos que con esto ya tengan una buena idea de cómo reconocer su máquina ideal. Recuerden, la primera pregunta que se deberán hacer es, ¿para qué la voy a necesitar? No lo olviden. Y bueno, amigos y amigas, así es como hemos llegado al final de esta plática. Espero que la información presentada les sea de utilidad hoy y en un futuro no muy lejano, para que con ella tengan una visión general que les permita desarrollar un criterio para adquirir una computadora que sea la ideal para ustedes. Recuerden que la tecnología en cómputo ya forma parte de nuestra vida cotidiana y que nunca está de más mantenernos al día. Me despido deseándoles millones de bits y bytes de satisfacciones dentro de la computación. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.